Vamos a empezar por repasar lo que ya sabíamos acerca de los módulos. Recordemos primeramente que aparecían en GeneXus X Evolution 3. Los módulos surgieron para hacer más fácil el proceso de diseñar aplicaciones, dando la posibilidad de organizar la KB en diferentes secciones, objetos módulo, que se concentran en proveer una serie reducida de servicios especializados. Todas esas secciones cooperan para proveer un servicio más complejo. Esto permite que los desarrolladores se concentren en desarrollar funcionalidades de cada módulo sin la necesidad de saber sobre el resto de la aplicación. Por tanto, el objeto módulo permite partir el problema en subproblemas del mismo tipo. Estos subproblemas son suficientemente simples como para permitir una solución directa, que es luego combinada con las soluciones de los otros subproblemas, utilizando las interfaces definidas para encontrar una solución para el problema original. La interfaz de un módulo consistirá de aquellas funcionalidades que se ofrecen para afuera, es decir, las que otros podrán ejecutar. Aquí tenemos un ejemplo de un módulo Restaurant. En su interfaz se encuentran los objetos que vemos. De todos los objetos que estén dentro del módulo, aquellos que tengan la propiedad Object Visibility con el valor Public serán los que aparecerán formando parte de la interfaz. Se recomienda al diseñar la interfaz de un módulo concentrarse en pensar bien y definir esos objetos públicos para intentar que no cambien demasiado de modo de no afectar a otros módulos que los utilicen. Vamos a usar este árbol de módulos para pensar un poco el tema de la visibilidad de los objetos. Acá tenemos un módulo raíz que tiene submódulos, cada uno de los cuales tiene objetos con distintos niveles de visibilidad, ¿sí? Bueno, recordemos que un objeto privado solo puede ser accedido por objetos del mismo módulo o por objetos de módulos hijos de este, pero no por objetos que estén más arriba en la jerarquía o desciendan de módulos que están más arriba. En el ejemplo, los únicos objetos que pueden invocar a este objeto privado de aquí son este de aquí, que es un hermano, si se quiere, está dentro del mismo módulo, y este otro de aquí, que en realidad está dentro de un módulo hermano de este. Es lo que decíamos, un objeto privado solamente puede ser invocado por objetos del mismo módulo o por objetos de módulos hijos de este, pero no por objetos que estén más arriba en la jerarquía. Por ejemplo, este no lo podrá invocar, este no lo podrá invocar. En definitiva, eso es lo que pretendemos marcar con este diagrama de acá. Los objetos internos se agregaron en esta versión 15 para que puedan ser utilizados entre objetos de una rama del root module. Aquí lo señalamos de esta manera. Es decir, un objeto que tenga la propiedad Object Visibility en internal podrá ser accedido por todo objeto con el que comparta un módulo raíz que no sea el root module, sino algún descendiente de este. En el ejemplo, este objeto puede acceder a este otro, y no porque sea público, no tiene nada que ver acá el valor de la visibilidad, sino porque, por lo que decíamos, porque comparte una misma rama del root module. Observemos que si fuera privado este objeto, este otro no lo podría acceder, que es el caso de este que mencionábamos antes. Por otra parte, a los objetos públicos puede acceder cualquier objeto de la KB. Recordemos que los objetos públicos son los que compondrán su interfaz. Por tanto, si bien este objeto no será visible en la interfaz del módulo este, de todas maneras, un desarrollador que esté trabajando en algún objeto de este módulo, como ser este, por ejemplo, o de este otro módulo, podrá invocar al objeto interno de este otro módulo. Por supuesto, tendrá que saber que existe, porque no va a aparecer dentro de la interfaz del módulo en el que se encuentra. Por otro lado, recordemos que en distintos módulos podemos repetir el nombre de objeto, dado que a partir de que los objetos se salvan dentro de un módulo, su nombre queda calificado automáticamente con el path. Los objetos del módulo root son los únicos para los que el qualified name es el propio name del objeto.
Con esto queremos decir que el objeto O1, por ejemplo, se va a llamar O1 porque está dentro del módulo raíz. En cambio, el objeto, por ejemplo, O222 que aparece aquí, va a ser calificado de esta manera, M2.M22. Y el nombre del objeto, ¿sí? Porque especificamos entonces ese path. Por esa razón, podríamos tener otro objeto con este mismo nombre por aquí, por ejemplo. Esto provoca un problema cuando se trata de transacciones paralelas en distintos módulos, ya que si bien las transacciones pueden pertenecer a módulos diferentes, las tablas son físicamente únicas, así como los atributos. Aunque a partir del upgrade 10 aparezcan entre las propiedades de cada tabla una de nombre module folder, que indica el módulo o folder al que pertenece esa tabla, y una propiedad object visibility. Ambas read-only. Esto se implementó en el upgrade 10, decíamos, para empezar a buscar una solución en la que las tablas puedan también ser propias del módulo. En un momento presentaremos este caso y su complejidad, que está aún en etapa de investigación, por lo que no está resuelto. Por ahora simplemente se está especificando el módulo al que esa tabla pertenecería. No es obligatorio cuando se invoca un objeto de un módulo brindar el qualified name. GeneXus tiene algoritmos para saber a qué objeto se está haciendo referencia cuando hay más de uno con el mismo nombre. Por ejemplo, teniendo esta estructura de módulos, si desde el procedimiento O3 del módulo C invocamos al objeto O1, ¿a cuál de todos los O1 se estará invocando? En el otro esquemita, que puede ser más claro, si desde aquí llamamos a O1, ¿es a este, a este, a este, a este o a este otro? Seguro es a este al que queríamos llamar. Veámoslo en GeneXus. Si pedimos ver las references del objeto O3, veremos que GeneXus eligió invocar al O1 hermano del objeto O3 que realiza la invocación. Esto se lo determinó el algoritmo del que hablábamos. Sin embargo, habrá casos de ambigüedad donde GeneXus no puede resolver a cuál de los objetos que se llaman de esa manera se está queriendo invocar, y nos lo advierte. Por ejemplo, si desde O3 ahora queremos invocar a O5, en nuestro esquema, al intentar grabar nos arrojará el error que vemos, indicándonos cuáles son los objetos en conflicto. Allí habrá que realizar la invocación con el qualified name, completo o parcial, lo suficiente para desambiguar. Aquí en nuestro wiki encontrará la información acerca de cómo se resuelven las invocaciones parcialmente cualificadas. Por ejemplo, si al que quisiéramos invocar fuera el data provider que estamos viendo, alcanzaría con modificar la invocación de esta manera. Vemos que calificamos parcialmente al objeto. Si observamos las references, vemos que el qualified name corresponde al objeto que queríamos. Calificar el nombre de objeto que se está invocando no nos impide mover el objeto de lugar sin tener que preocuparnos de modificar las invocaciones de forma acorde. GeneXus lo hace automáticamente por nosotros. Califica el objeto invocado con el nuevo path. Así, si en el ejemplo movemos el objeto O5 que estábamos invocando desde O3 al módulo I, veremos que GeneXus cambia automáticamente la invocación con el qualified name que corresponde. El escenario que teníamos hasta GeneXus 15 entonces era uno donde los módulos se utilizaban solamente como forma de organizar la KB encapsulando. A lo sumo podíamos exportar un módulo como XPZ e importarlo en otra KB. Y el comportamiento del módulo iba a ser exactamente el mismo a que si se hubiera creado directamente en esa KB destino. De hecho, todos sus objetos pueden ser abiertos por cualquier desarrollador de la KB destino y actualizados. La propiedad Object Visibility solamente aplica a la hora de que un objeto invoque a otro y nada más en ese contexto. No teníamos manera de distribuir módulos de forma tal que funcionen en cierto sentido como APIs, donde el cliente no pueda ver la implementación de los objetos del módulo proveedor, sino que solamente pueda utilizarlos a través de su interfaz, invocando a los servicios y pantallas definidas sin poder ver su código.
y sin poder enterarse siquiera de la existencia de los objetos privados o internos del módulo. Es decir, no teníamos resuelto este escenario donde queremos que una KB desarrolle el módulo y otras puedan consumirlo, es decir, utilizar lo que el propio módulo provee, pero sin poder tocar nada de allí, ni siquiera ver la implementación, salvo la de las partes necesarias para poder utilizar el objeto, como la regla parm, el form y las variables. En este ejemplo que estamos mostrando, tenemos estos dos objetos públicos que van a ser los que van a formar parte de la interfaz entonces del módulo. Este es privado y este es interno. Estos no se van a ver, es decir, que el consumidor solamente va a ver en la interfaz estos dos objetos. ¿Y qué va a poder utilizar de esos objetos? Primero, van a ser read-only y algunas partes de esos objetos van a ser visibles. Por ejemplo, el source, los eventos, las condiciones van a estar ocultas. Sí, se van a ver las reglas para poder invocarlos, se va a ver el form si lo tuviera y las variables. Este escenario a su vez se abre en tres. Módulos que implementan APIs que no requieren de acceso a la base de datos, no contienen transacciones. Este es el escenario que se ha resuelto en GeneXus 15 y que abordaremos en lo que sigue. Y por otro lado, módulos que sí contienen acceso a la base de datos. Allí se nos abren a su vez dos escenarios. Módulos cuyas transacciones deben trabajar sobre bases de datos independientes de las KBs que vayan a consumir esos módulos. Y por otro lado, módulos cuyas transacciones deben integrar la misma base de datos que la KB que consume el módulo. Estos escenarios siguen en investigación, por lo que serán resueltos en próximas versiones de GeneXus. Entonces ahora pasaremos a estudiar el escenario que sí está resuelto en GeneXus 15. Decíamos que GeneXus 15 resuelve el escenario en el que el módulo implementa una o varias APIs. Eso significa que provee servicios para resolver algunas funcionalidades, pero que no requieren de datos de tablas propias. Es decir, los únicos objetos del módulo serán dominios, SDTs, procedimientos, data providers, external objects. Podrían haber paneles, pero no transacciones o business components. Aquí mostramos en una tablita qué objetos pueden ser definidos en un módulo. Los SDTs, External Objects y dominios antes eran globales y ya no. Por esa razón tendremos un nodo Domains en el KB Explorer por cada módulo. Ahora se los voy a mostrar. Por ejemplo, bajo el nodo References, ya habíamos visto que por defecto venía este módulo GeneXus, ahora vamos a hablar de vuelta de él, y tiene un nodo ahí adentro, Domains, que va a mostrar todos los dominios definidos dentro del módulo. Por otro lado, decíamos hace un ratito que las tablas van a tener la propiedad module. Sin embargo, esa propiedad simplemente va a servir por ahora para mostrar, las tablas van a seguir siendo globales a la KB, pero va a servir para aproximarnos a las soluciones de los escenarios más complejos que habíamos mencionado antes, si bien todavía no está implementado. Es decir, si bien la tabla va a decir que pertenece a determinado módulo, en realidad la tabla va a ser global. En toda KB creada con GeneXus 15 habrá dos módulos default. El módulo root, bajo el que se encuentra el folder GeneXus, y el módulo GeneXus bajo el nodo References. Este nodo References es en el que se van a encontrar todos los módulos que en esta KB se vayan instalando para ser consumidos. Si observamos, ya existe aquí un módulo, el GeneXus, con varios submódulos. Este módulo, conocido internamente como GeneXus Core, contiene todas aquellas APIs, objetos externos, SDTs, dominios, que se encontraban antes, veamos aquí por ejemplo, los de Smart Devices, decíamos que antes, en la versión previa, en la Evolution 3, se encontraban bajo el nodo root de la KB. ¿Cuál es la gran diferencia? Que este módulo y sus submódulos no está abierto, sino empaquetado. Esto significa que no pueden editarse los objetos que están dentro de él y de los submódulos como hacíamos antes. Todo lo que puede verse puede utilizarse, pero es read-only. Veamos aquí las propiedades. Y veamos que aquí nos indica que es read-only el objeto. Si vamos a buscar un SDT, por ejemplo,
Lo vemos, no podemos modificarlo. Y no solo eso, lo que aquí se muestra de los objetos es solo su interfaz. En verdad, lo que aquí se importan son los binarios. De esta manera se ahorra una considerable cantidad de tiempo de spec, generación y ejecución. Este es el primer caso de un módulo que es producido por un AKB del equipo de desarrollo de GeneXus y distribuido automáticamente, instalado a todas las KBs que utilicen GeneXus 15. Recomendamos que cree sus propios dominios o SDTs, dado que ya no será posible personalizar aquellos distribuidos por GeneXus. Este módulo GeneXus nos permite saber que cuando un cliente está trabajando con una versión específica de GeneXus, con un upgrade específico, tiene la versión correcta del módulo y sus objetos, APIs, SDTs, dominios. Si vamos al módulo y hacemos botón derecho, Open, vemos aquí entonces todos los dominios que son parte de los datos, dominio address, etc. Entonces todos los dominios que son parte de la interfaz son la interfaz del módulo. Observemos que el módulo, este GeneXus, lo que pasa es que contiene solamente otros módulos y los dominios. Si ahora vamos, por ejemplo, a Client y lo abrimos, vemos que dentro de su interfaz se están presentando los dos objetos externos, las APIs. Y lo mismo podemos decir para cualquiera, entonces, de los módulos. Acá, por ejemplo, vemos que el módulo Common expone tanto estos SDTs como estos dos dominios. ¿Por qué lo hace? Porque estos External Objects demandarán parámetros de estos tipos. Observemos que cada módulo contiene un nodo para mostrar los dominios de ese módulo, que están siendo usados por ese módulo. Sin embargo, acá aparece la posibilidad, la ventana esta es única, lo que va a variar es la información que se muestra, dependiendo de dónde estamos posicionados. Por ejemplo, aquí abrimos pero si hacemos doble clic, ahora vemos que está abriéndose todos la ventana esta con todos los dominios definidos a nivel del módulo donde se encuentra este nodo domains, que es el módulo GeneXus. Pero lo que decía es que la ventana en realidad la podemos hacer variar, que nos muestre los dominios definidos en el módulo genexus.client, en este caso no hay ninguno, genexus.common, y así sucesivamente, ¿sí? Y de hecho también entonces podemos posicionarnos, estábamos dentro del módulo GeneXus, pero el otro módulo que tenemos es el módulo raíz, que vemos que ahora no nos muestra ningún dominio, porque dentro del módulo raíz todavía no hemos definido nada. Si queremos ver todos los dominios, independientemente del módulo al que pertenezcan, seleccionamos esa opción All. Y ahí podemos ver que en esta columna Module nos va a indicar, primero que en gris ya nos está indicando que son read-only estos dominios. ¿Sí? Por ahora son todos read-only porque no hemos definido ninguno a nivel de la base de conocimiento, ninguno nuestro. Pero en esta columna nos está indicando además el path del módulo al que pertenece cada uno de esos dominios, en el que está definido cada uno de esos dominios. ¿Sí? Y lo que decía, si queremos definir un dominio nuestro, por ejemplo ID, numeric de 4, vemos que queda definido dentro del módulo root por defecto y aparece este sí editable, a diferencia de los otros. Ahora bien, siguiente pregunta. ¿Por qué el folder GeneXus del root module contiene un folder common con un external object global events, que como vemos no es read-only? O dicho de otro modo, ¿por qué ese external object no está también en el módulo GeneXus empaquetado como los demás? La respuesta es simple. Si bien es un objeto predefinido, dentro de su función está el que el desarrollador lo modifique. Por lo tanto, no puede ser read-only. Sobre este external object volveremos un poquito más adelante cuando veamos todo lo nuevo en web. Y luego en Smart Devices.
Como decíamos antes, a partir de GeneXus 15 podemos empaquetar nuestros propios módulos para distribuirlos a otras KBs que los consuman. Supongamos que en nuestra KB, bajo Root Module, hemos desarrollado un módulo Stone Framework, con objetos y submódulos que implementan algunas funcionalidades básicas, como por ejemplo una función que transforma una cantidad de dinero en una moneda determinada en texto de acuerdo al idioma que se elija. Queremos hacer un paquete con ese módulo para distribuirlo a otras KBs, que no puedan modificar esos objetos ni ver su implementación completa, sino que solo puedan usarlos. Para ello, hacemos botón derecho sobre el módulo y vemos que aparece la opción Package Module, que nos abre una ventana para proveer la información que vemos. El desarrollador debe configurar entre toda la info en cuáles de los environments de la KB va a querer que los objetos se generen. ¿Por qué? Porque lo que se va a distribuir no son los objetos GeneXus, sino la interfaz y los binarios ejecutables. En el ejemplo estamos indicando que queremos se genere el módulo en .NET únicamente. Observe que la KB podría tener también environment Android e iOS, que en este caso que estamos mostrando no lo tiene y por eso no están apareciendo. Observemos también que aquí debemos ingresar una descripción del módulo que será luego vista por cada KB que quiera importarlo. Al presionar Package, GeneXus especifica, genera y compila todos los objetos dentro del módulo. Hace rebuild. Y una vez que el proceso culmina, crea en este caso una DLL, pues le pedimos que armara el paquete solo para .NET. Si hubiéramos seleccionado además Java, habría generado un .class también. El paquete contiene los binarios, en este caso DLLs, y los archivos de definición del módulo. Lo genera con extensión OPC, que significa Open Packaging Convention. Es un zip. El binario es creado proveyendo versión e información de copyright, que habían sido ingresados cuando empaquetamos el módulo. Ya tenemos listo el paquete para ser instalado entonces en cualquier otra KB. Por ahora, para que el módulo pueda ser instalado, debe ser copiado en un lugar específico del disco, en el app data del usuario. Si no se copia allí, no será visto automáticamente por el Module Manager. Lo vemos en el siguiente paso. Ahora, bajo la opción Knowledge Manager del menú de GeneXus, podemos ver la opción Manage Module References. Aquí vemos todos los módulos que la KB tiene instalados, siempre habrá por defecto uno, el módulo GeneXus, y los que tiene a disposición para instalar. Por ahora son encontrables para instalar los paquetes que se encuentren en el directorio AppData del usuario, como dijimos antes. Por lo tanto, para instalarnos el módulo Stone Framework, tenemos que haberlo copiado previamente al directorio AppData, así como mostramos. Estamos trabajando en una opción para compartir módulos, ya sea a través del Marketplace o de una red de la empresa. Para módulos ya instalados como el GeneXus, nos ofrecerá actualizar la versión si quedamos desactualizados. Algunas veces puede pasar que no se vea en el manager un módulo correspondiente a un paquete que tenemos correctamente copiado para instalar. Esto se resuelve ejecutando genexusexe/install, que automáticamente lo copia al lugar correcto y ahora sí el módulo aparecerá en la ventana del manager. Observemos que a la derecha aparece la información del módulo que quien lo empaquetó ingresó. Aquí vemos la descripción y aquí las plataformas para las que se proveen los binarios. Por ejemplo, si no apareciera Java y en nuestra KB estamos generando Java, entonces al querer utilizar algún servicio de este módulo, no compilará. Para que nos quede más claro, en la KB que yo había construido de cero, si voy a Knowledge Manager, vemos la opción Manage Module References y vemos que además de aparecernos el módulo GeneXus, el que corresponde al módulo que vemos aquí en References, que dice Install y que nos describe acá de qué se trata el módulo, nos dice las plataformas en las que está disponible y nos dice la versión aquí y las versiones disponibles. Bien, pero ¿qué son estos otros dos módulos que me están apareciendo en el administrador? Son dos módulos que yo copié explícitamente aquí. Vemos
además del módulo GeneXus predefinido, creado automáticamente por GeneXus, acá están todas las versiones, tenemos entonces estos dos folders. El primero es el SDK de Watson, que es un módulo creado por nuestra compañía, por el equipo de desarrollo. Vemos acá el OPC, que fue desarrollado para brindarnos APIs dentro de cualquier Knowledge Base GeneXus para poder interactuar, interoperar con los servicios cognitivos de Watson. Y así entonces poder utilizar las APIs que éste provee relacionados con todo el asunto de Machine Learning, de la inteligencia artificial. Esto que hoy es un módulo que debemos copiar explícitamente dentro del path que estamos viendo aquí, en próximas versiones de GeneXus va a venir incorporado automáticamente dentro del módulo GeneXus. Y el segundo módulo que estamos mostrando acá es uno que yo misma creé en otra KB. Me creé una KB, desarrollé un módulo, como van a hacer ustedes en el práctico, y luego lo empaqueté y lo distribuí. Entonces acá copié ese paquete para poder entonces consumir el módulo desde dentro de esta KB. Lo único que tengo que hacer entonces es presionar Install. Y vemos cómo aparece bajo el nodo References. Si aquí abrimos la interfaz, vemos que se compone de dos procedimientos, Format Datetime y Truncate String, que si intentamos abrir, están aquí abajo, va a mostrarnos únicamente de este procedimiento la regla parm, las variables, y si hubiera documentación, la documentación. No estamos viendo en absoluto el source. Y aquí vemos los dominios que trae ese módulo. Los objetos privados o internos que contuviera el módulo en la KB proveedora, aquí no los vemos, no nos enteramos. Luego, desde nuestra KB, desde cualquier objeto de nuestra KB, vamos a poder invocar a estas funciones, a estos procedimientos, pasando los parámetros necesarios, y al momento de hacer el build de nuestros objetos, estos no se van a regenerar porque en realidad lo que vamos a tener acá son los binarios directamente. Volvamos al ejemplo que veníamos presentando antes. Ya sabemos cómo instalar un módulo. Como decíamos al principio, solo podemos resolver un escenario actualmente, y es aquel en el que los objetos del módulo no acceden a la base de datos. El ejemplo que veníamos presentando era el de un módulo con procedimientos que resuelven un requerimiento simple, como validar una imagen o email o enviar una cantidad o texto, que son herramientas que usamos muchas veces en nuestras KBs y que no tienen necesidad de acceder a la base de datos. Podrían incluso consumir servicios externos. Al importar un módulo, entonces, habíamos dicho que dará bajo el nodo References. La pregunta era cómo podemos utilizar los objetos de su interfaz. Como sabemos, al igual que los objetos del módulo GeneXus, estos objetos serán read-only. Solo debemos saber cómo invocar a los objetos y qué es lo que cada objeto hace. Es decir, solamente tendremos una API disponible de esos objetos y lo único que veremos será su regla parm, dado que debemos conocer qué parámetros utilizar al invocar los objetos y sus tipos de datos. En el módulo también podrán venir External Objects, SDTs y dominios que serán visibles, obviamente. Y claramente, como venimos diciendo a lo largo de toda esta presentación, solamente los binarios estarán en la KB. Serán copiados a nuestro Target Environment durante el tiempo de build. En el ejemplo tenemos un procedimiento del módulo AmountToText que devuelve un texto formateado de acuerdo a los valores que le son enviados por parámetro. En la KB que instaló el módulo se define un web panel con 3 variables en pantalla y un botón. El evento de este botón invoca a la API del módulo Stone Framework Business. Invocar a una API es lo mismo que invocar a cualquier objeto GeneXus. Podríamos no haber incluido el qualified name del objeto AmountToText si sabemos que AmountToText es único. En nuestro wiki podrá encontrar cómo se establece cuando no se brinda el path completo, el qualified name completo de un objeto, cómo se encuentra a qué módulo pertenece.